Muriel, una joven reportera gráfica, vive junto a su compañero Tanis, periodista en plena madurez profesional y personal, un amor prohibido, pasional y lleno de riesgos. Ambos trabajan en el mítico periódico El Hispano durante la convulsa época de los últimos años del franquismo, una redacción repleta de ilusión, ideales y lucha para derrocar al dictador, una época de barricadas, confidentes y esperanza. Malik, el hijo de Muriel, intenta recomponer las piezas de la enigmática y apasionada vida de su madre, pero siempre hay algo misterioso en ella que su hijo ni comprende ni acepta. Canta solo para mí rinde homenaje a toda una generación legendaria, a sus ansias de libertad y a la fuerza imparable de la juventud. Canta solo para mí de Natibel Preciado, ganadora del premio de novela Fernando Lara 2014. Buenas tardes, Natibel, y gracias por venir al plató de Periodista Digital. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Qué es lo que te empuja a ti a escribir tus novelas y en concreto qué es lo que te ha empujado a escribir esta? Pues esta me ha empujado a escribirla el hecho de que cada vez que te preguntan por una época determinada que tú has vivido, la gente tiene ideas muy confusas. Entonces a mí me preguntaban, ¿y cómo eran aquellos primeros años cuando tú empezaste a ejercer el periodismo? Estaba en la universidad, trabajaba en un periódico, hacía todo lo que podía en aquella época, era muy joven, y me decían, en una dictadura, ¿cómo era aquello? Y la gente se lo imaginaba todo gris, sórdido, sombrío, triste, la gente atenazada por las prohibiciones. Entonces siempre he tenido la tentación de contar pues que a pesar de todas las leyes, prohibiciones, impedimentos, la gente vive, la gente trata de ser libre como sea, la gente se salta a la torera lo que sea para expresarse y para amar en libertad, para leer los libros que quiere, para escuchar la música que quiere. Y esa era la necesidad de contar esta historia, de dar una respuesta a tantas preguntas como me han hecho sobre la época. Es una crónica de la época realmente. Has dicho por ahí en alguna entrevista que no fue para ti la época más feliz, sin embargo sí la más vibrante, ¿no? Bueno, sí, no para mí, para Muriel. Era para Muriel, no soy Muriel, pero sin duda, esa era una época de cambios profundos como los que estamos viviendo ahora, una época de grandes incertidumbres pero de grandes esperanzas. Exactamente igual, yo creo, con las diferencias del entorno. En aquella época el problema fundamental era la falta de libertad, aunque había crisis económica, y en este momento el problema esencial es los problemas económicos, ¿no? Es la diferencia entre aquella y esta. Pero las dos son épocas de cambio, las dos son épocas en que la gente se pone a la altura de las circunstancias históricas que le tocan vivir, y yo creo que en esta también va a haber una generación de personas que van a sobresalir porque les vamos a exigir que resuelvan estos problemas que tenemos creados. A Muriel le dan un premio y entonces su hijo, Malik, con motivo del premio que le dan a su madre, le encargan, porque él se dedica al cine, le encargan que haga un documental sobre aquella época, centrado sobre todo en la figura de este periodista que lleva el nombre del premio. Esta estructura, bueno, entonces él va investigando, va hablando con unos y con otros y va intentando columbrar, averiguar todos esos años que no ha conocido a su madre, ¿no? Cuando su madre tenía 20 años. ¿Esta estructura la tenías planificada desde el principio? Porque es una estructura no lineal, hecha a base de voces. No, esta novela he hecho varios borradores, sí. Y en un principio ni siquiera la protagonista de la novela era Muriel, eran otras voces, lo reformé y al final me gustó mucho la idea de que el joven Malik fuera el contrapunto de las historias que se cuentan. La voz crítica, la voz objetiva, la voz distante que dice, me están contando muchas batallitas todos estos señores, vamos a poner las cosas en su justo término. Cuando alguien recuerda o cuando alguien trata de hacer balance de su vida, siempre se acuerda de lo mejor y todo le parece mucho mejor de lo que era, más heroico, más grandioso. Y entonces Malik es ese contrapunto que dice, oye, tampoco fue tan difícil, tampoco fue... Por otra parte, me gustaba la idea de que la madre tuviera cosas que ocultar al hijo, ¿no? Y que el hijo trate de averiguarlas. Esa tensión que se produce en la novela también me gustaba mucho como el resultado en torno a la historia, ¿no? Que insisto que es la novela más periodística que he escrito
es la crónica de aquella época, donde aparecen la cultura del momento, la política del momento, en fin, aparecen muchas de las cosas que sucedían. Es un fresco sociopolítico y cultural. Se habla del Café Gijón, se habla de los escritores, de Martín Gaite, de Ana María Matute, se habla del cine de la época. A mí decías que te gustaba mucho el hecho de que la madre cuente cosas que el hijo no conoce. A mí eso también me gusta mucho porque el lector se adelanta, el lector va conociendo cosas que el hijo no conoce, ¿no? Eso tenía un riesgo, y de hecho asumí ese riesgo, pero he ido desvelando a través de los recuerdos de la madre. Ella recuerda en voz alta cosas que no le cuenta a su hijo. Claro, sin embargo el lector sí es testigo de eso. Y era difícil porque le quitaba intriga a la novela, pero por otra parte me gustaba hacer ese esfuerzo literario de decir, bueno, estoy desvelando quizá parte de la trama, a ver si a pesar de eso le interesa al lector. Y bueno, espero que le interese, a pesar de que no se deja lo mejor para el final, sino que se cuenta al principio, casi desde el principio. Sí, se sabe lo que va a pasar y yo lo voy contando, me voy anticipando a lo que el hijo quiere conocer. El padre del hijo, Basir, es un personaje con mucha fuerza, lleno de claroscuros, muy interesante, y que vamos descubriendo también según vamos leyendo, ¿no? Esta especie de guerrillero de la Organización para la Liberación de Palestina, de la OLP. Sí, bueno, Basir es una persona muy, a pesar de tener esa faceta, es un palestino que viene a España, y a pesar de tener esa faceta revolucionaria, como todos los movimientos de liberación de aquella época, pues es una persona equilibrada, sensata, amorosa, de la que la protagonista termina enamorándose, vamos a decirlo, ¿no? En contraposición con el otro personaje que es opuesto a Basir, que es Tanis, que es una persona, es un amor tóxico del que se enamora Muriel, a pesar de su razón, que le trata de explicar, oye, para, porque esto no te conduce a ninguna parte. Además lo ve desde el primer momento, que es un embaucador, que es... Y a pesar de eso se deja llevar por él, Es una mujer pues joven, pero muy luchadora, muy feminista en esa época, se ha emancipado a los 20 años, que en esa época era bastante impensable, y a pesar de todas esas condiciones se enamora de un tipo que quiere someterla como mujer, y se deja un tiempo embaucar por él, ¿no? Y es esa contradicción también, esa lucha consigo misma y con su manera de pensar, y lo que piensa que está bien y lo que hace que está mal. Me figuro que muchos de estos personajes, de muchas de estas historias que aparecen, estarán basados en personas que tú has conocido y que has tratado de la vida real, y en historias que te han contado que tú misma has vivido. Aquí hay delatores, aquí hay arribistas. Pedro, por ejemplo, es un personaje también muy interesante. ¿Qué hay de realidad en esta ficción? Pues en esta ficción hay mucha realidad. Quiero decir, en todas las novelas hay mucha experiencia vivida, porque si no es difícil contarlo de una manera convincente, ¿no? Hay mucha realidad. Lo único que hacemos los escritores cuando nos ponemos a hacer una novela es alquimia. Es decir, voy a poner esta historia en este personaje que no existió, pero se parece mucho a otro, que era una mujer, pero le voy a poner un nombre, y el otro era... Bueno, es muy divertido, ese es el juego literario, ¿no? Hay mucha realidad en la crónica sociopolítico y cultural de la época, hay mucha realidad, pero puesta con personajes que no existieron, con nombres... Bueno, trato de ocultar la identidad de los personajes porque no son reales los personajes. Lo que es real son las historias que se cuentan, las vivencias que se cuentan. Pero no podemos hablar de una novela en clave ni nada de eso, ¿no? En absoluto, porque cuando hablo de personajes reales les pongo el nombre. Es decir, claro, hablo de tú me has citado a los escritores que había en el Café Gijón, pero hablo de cantantes como Atahualpa Yupanqui, hablo de cineastas como Jorge Semprún o Costa Gabras, hablo de Yves Montand, hablo de tanta gente. Cuando me refiero a cosas reales pongo los nombres. Cuando son personajes literarios o me invento poniéndoles historias que quizás sean reales, pues les pongo nombres ficticios porque realmente no existieron tal y como yo los cuento. Este periódico en el que trabajan estos personajes, El Hispano, es un periódico de ideología franquista, pero que en el último momento, ya en el tardofranquismo, cuando el franquismo está agonizando, pues hay una serie de personajes, una serie de arribistas
que intentan darle un lavado de cara para quedarse, como se dice en un momento determinado de la novela, con los restos, con los despojos del franquismo, ¿no? Para posicionarse de cara a lo que viene y luego además venderlo y... Claro, pero ahí también hay una otra tensión, ¿no? Ellos para hacer esa transformación terminan transformándose a sí mismos porque contratan a una serie de periodistas jóvenes que dan la vida por la libertad de expresión. Esos sí son idealistas. Entonces está también la lucha entre esas dos facciones de la realidad, ¿no? Los jóvenes idealistas que estaban, como dice la protagonista de la novela, Muriel, henchidos de orgullo y de entusiasmo y orgullosísimos de su profesión, y están los otros que lo que querían es un medio para sobrevivir y salir airosos, y después hicieron alguna labor importante, pero en ese momento eran arribistas y oportunistas. ¿Y esto en qué periódico está basado? Pues mira, yo en esa época, después, que es cuando yo cuento historias que conozco de cómo se escribía, de cómo se enviaban las fotos, de cómo, o sea, para manejar el material que manejo yo en esa época, cuando empecé, estuve como en 10 medios diferentes que cerraban, abrían, eran represaliados, había censura. O sea que es una síntesis de todos ellos. No se puede decir que es un periódico solo, aunque en algunos momentos parezca que se trata de un periódico concreto. Pero bueno, he puesto uno emblemático que puede ser cualquiera de los muchos que vivieron en esa época. Tuvieron vidas efímeras o vidas más o menos largas, pero todos desaparecieron en aquel momento. ¿Cómo ves el periodismo y en qué crees que ha cambiado del periodismo que aparece en esta novela? Pues ha cambiado, por supuesto, ha tenido un avance maravilloso, que son las nuevas tecnologías, la facilidad de los medios que antes no existía. Ya cuento ahí cómo se mandaban, por ejemplo, las fotos cuando algún enviado especial tenía que buscarse un piloto amigo de una línea aérea para que las enviase a Madrid, cómo se dictaban crónicas por teléfono, en fin, era todo muy complicado y muy premioso. Cómo yo hacía las entrevistas, que para documentarme a lo mejor tardaba 3 días y tenía que ir a hemerotecas o amigos del personaje para saber algo de su vida, porque si no era muy complicado, y ahora hacemos un clic y lo tenemos todo al alcance de la mano. Eso es un bendito progreso y una maravillosa evolución. En esa época éramos muy pocos los que éramos, muchos menos. Es decir, que por ejemplo en el Congreso, cuando empezaron las Cortes Constituyentes, pues éramos muy pocos cronistas y no había micrófonos, no había cámaras de televisión. Éramos tan poquitos que nos sentábamos a veces en los escaños de los diputados. Es decir, había una camaradería absoluta con los políticos de la época. Nos sentábamos en el bar, y yo he estado en el bar de las Cortes tomando café con Alberti, con la Pasionaria, con Tierno Galván hablando de literatura, con Carrillo, en fin, éramos muy poquitos y teníamos acceso a casi todo. En este momento somos una legión y no hay más que ver las comparecencias en las ruedas de prensa o los asaltos en los pasillos del Congreso a un diputado que quiere decir una frase. En aquella época había confidencias, había mucha información off the record. Es decir, te cuento esto que era muy interesante, pero no lo puedes contar, y nos respetábamos bastante en aquel momento. ¿Y crees que el hecho de que a veces se diese esa relación tan estrecha entre un periodista y un político, que hoy sigue ocurriendo aunque en menor medida, se van ahí a casa Manolo a tomar unas croquetas y es tan fácil también íbamos a Manolo a tomar croquetas? ¿Crees que eso es saludable? Es decir, ¿crees que eso es conveniente? Porque a veces me figuro que si estableces una relación personal con un político te costará más ser sin duda, crítico, tanto es ¿no? así que en un momento determinado, concretamente voy a decir que yo pongo la fecha del año 82, cuando ganaron los socialistas, y en las primeras ruedas de prensa con el presidente del gobierno se le trataba como si fuera un amiguete de tomar copas y tal. Hubo un momento, un impasse en el que se sentaron las bases del distanciamiento. En ese momento Felipe González y todos sus ministros trataron de decir, bueno, vamos a ver, en este momento somos el gobierno, no somos amigos de compadreo, y se puso orden hasta en las ruedas de prensa de la Moncloa. A partir de aquel momento hubo una separación, y yo creo que es bueno que haya cierta separación entre políticos y periodistas. En Chile hubo un debate muy interesante también
durante la transición cuando Pinochet dejó el poder, cuando el referéndum del no, cuando dejó el poder, también hubo ese debate diciendo no, los periodistas no deben estar cercanos a las fuentes de información políticas porque se contaminan unos y otros, y entonces hay compadreo y hay se falsea un poco la realidad y la información de cara al lector o al espectador. Entonces yo creo que no es bueno. En aquella época ya digo que éramos tan poquitos que tampoco nos... Era casi inevitable. Era casi inevitable el roce. Ahora es muy evitable y es muy fácil tratar de separarnos. ¿Y el futuro del periodismo cuál crees que puede ser? Pues yo lo que en este momento, aparte de los problemas económicos y sociales y de todo tipo que tienen todas las profesiones y todos los ciudadanos en España, hay un problema añadido que es el de las nuevas tecnologías, que no sabemos qué va a ser de nosotros, cómo vamos a acabar y qué va a ser de esta profesión. Yo estoy convencida, pero claro, es una cuestión de fe, no es una cuestión de racionalidad, de que esta profesión es necesaria y va a seguir existiendo con el formato impensable que pueda ser. Pero yo creo que se necesita siempre alguien que se dedique a contar lo que pasa, a contar las historias que pasan. Y para eso tienes que tener... No vale cualquiera que te encuentras por la calle, de estos corresponsales espontáneos que aparecen en las guerras o en el mundo. Tiene que ser alguien que sepa contar las historias, es decir, que esté preparado para eso, es decir, que sea un profesional. Y siempre lo habrá, más allá del formato, más allá de lo que suceda con esta profesión, siempre habrá alguien que necesite contar lo que pasa en el mundo. Premio Fernando Lara de novela 2014. ¿Para qué sirven los premios? Porque los premios últimamente están un poco desprestigiados. Entonces, ¿para qué le sirve a Natiel Preciado, que es una escritora con una carrera consolidada, con prestigio, este premio? Bueno, primero es un fogonazo de euforia, de satisfacción y decir, bueno, me han elegido, ya sé que quizá no tengan muy buena prensa los premios, pero me han elegido entre otros muchos que están por lo menos en las mismas condiciones que yo. Primero te da un impulso tremendo a la edad que sea el hecho de que te den un premio. Y segundo, es muy difícil en este momento que los libros destaquen. Claro. Sirven de plataforma, de exposición. La tirada de los libros con premio es muy superior. Para el lector son muy importantes porque les llegan más, porque las promociones son más importantes. O sea, es una plataforma indispensable en este momento de tal competencia. Por lo menos llevas una distinción que, aunque a los críticos no les guste, a los lectores sí les gusta, que en definitiva es lo que nos importa más, que aumentar el número de lectores fieles, ¿no? Y con los premios se da un empujón tremendo. Yo estoy orgullosísima de mis premios, sinceramente. Y luego hay algo también, bueno, en tu caso no, porque eres periodista y te ganas la vida también con tu profesión de periodista, ¿no? Pero hay escritores que solo se dedican a escribir con los adelantos cada vez más bajos, por no decir inexistentes, y el descenso del número de bolos. Es que hay algunos escritores que si no fuera por los premios no podrían ganarse la vida con esto, ¿no? Bueno, es difícil. Ya digo que no es tu caso. Porque... Es difícil, no, claro, yo tengo la suerte de no vivir nunca he vivido de la literatura, claro. He vivido del periodismo, de lo que sigo viviendo y de lo que espero seguir viviendo, a pesar de que hay muchos ya que quieren que abdiquemos, ¿no? Los de una generación de periodistas que llevamos demasiado tiempo ejerciendo la profesión. Pero la suerte de escribir lo que quieres, como quieres y en el tiempo que quieres, yo me tomo mis periodos de descanso, esta novela ha hecho 3 borradores, en fin, todo eso es gracias a que no vivo de la literatura. Si tuviera que vivir de la literatura, no sé cómo lo haría, no tengo ni idea, pero no me lo he planteado afortunadamente de momento. ¿Qué recuerdas tú de aquella época, el tardofranquismo? ¿Algo que te llamara mucho la atención o que eches de menos o que recuerdes con cierta nostalgia? De la época no he hecho nada de menos, más que sí he hecho una cosa de menos, que tenía 20 años o 18, no sé cuántos, era muy joven. Eso es lo único que se echa de menos, porque lo que más me gustaría en este momento es tener otra vez 20 años para volver a contar desde la primera fila, desde la fila 0, lo que va a pasar. Pero lo que va a pasar es tan apasionante como lo que pasó entonces. Me encantaría tener 20 años y empezar otra vez. ¿Y qué crees que va a pasar? Eso ya no lo puedo saber. Lo has dicho no lo puedo saber. Estamos en un momento de cambio. Hombre, estamos en un momento, concretamente esta semana, es una semana donde se están produciendo grandes cambios en España, no solo por la abdicación del rey, sino por los resultados electorales. La gente quiere expresarse, quiere opinar de todo, quiere
reclama el derecho a decidir hasta en las menores cosas ya, ¿no? Hemos tenido unos partidos en el poder que han hecho tongo. La gente se ha hartado de que les engañen, se ha hartado de que no se cumplan los programas electorales, de que haya fraude político, de la corrupción. Se ha cansado de muchas cosas y apuesta por algo tan incierto como gente joven que ofrece utopías, pero claro, todavía no se ha demostrado que no sean posibles, con lo cual se apuntan a los que todavía no han podido demostrar errores, ¿no? Y es tan importante todo lo que está pasando. Yo creo que de estas crisis tan profundas siempre se sale a mejor, sin duda alguna. ¿Con qué proyectos estás ahora? Tenía una novela previa a esta, porque te diré que esta novela es la que me hubiera gustado escribir en primer lugar, pero me daba, bueno, no tenía seguridad, me daba miedo, iba a ser la novela de una periodista, con lo cual bueno, no me atreví a hacerlo, ¿no? Iba a tener más críticas negativas, iban a decir, bueno, ¿qué va a escribir? No sabe escribir otra cosa más que del mundo que vive, pero es la quinta, la sexta en realidad, tengo una no publicada y bueno, hay otra escrita previamente, pero pensé que este era el momento de sacar, ya me siento mucho con más firmeza con lo que hago, me importa, lo respeto, pero no me afecta tanto lo que puedan decir de determinadas claves de la novela o a quien pueda molestar o a quien pueda contentar. Entonces se ha colado a otra que está prácticamente escrita. Canta solo para mí, de la optimista, por lo que he podido ver. Sí, lo soy. Nativel Preciado, una novela muy interesante, un fresco al tardofranquismo, interesante para cualquier lector, pero sobre todo para el que quiera conocer desde el punto de vista del mundo del periodismo toda aquella época, ¿no? Muchas gracias, Nativel, y mucha suerte. Gracias por estar aquí, por permitirme contar en primera persona cómo es esta novela. Gracias.